Bien, amigos, tenemos a la doctora Claudia Almonte, hoy miércoles médico, y tenemos que decirle a los amigos que siempre esperan este espacio, que la participación de la doctora, debido a sus compromisos temprano, se va a repetir, como siempre, el domingo en Teleantillas, en la sección médica de la revista. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Claudia Almonte y vamos a tratar de aprovechar esta época y sus conocimientos para tratar algo diferente que siempre le tratamos a los cardiólogos. Le hablamos de la sal, le hablamos del azúcar, le hablamos del ejercicio, le hablamos de la edad, le hablamos realmente si las enfermedades del corazón siguen siendo la principal causa de muerte, compite con el cáncer. Todo eso vamos a tener suficiente tiempo para seguir hablando de ello. Yo quisiera, ahora en verano, que a veces nos dicen cosas y no tenemos quizás la conciencia de si es algo que está de moda o si realmente es un problema. Por ejemplo, el agua, la deshidratación y el verano. Es decir, toma agua porque estamos en verano y eso te puede afectar tu sistema cardiovascular. Primero, darle las gracias y Claudia Almonte es parte de la revista desde hace muchos años y además creo que es la mejor cardióloga del mundo. Ay, Dios mío. Porque es la nuestra. Qué compromiso. Gracias, doctor. Buenos días. Gracias por la invitación y gracias por siempre hacerme parte. Precisamente en esta temporada, siempre en las épocas de mucho frío, que no es ciertamente en nuestro país tan dado a hacer, pero en la época de calor tendemos a hacer estas recomendaciones a nuestros pacientes cardiovasculares. En esta época donde existe unas elevadas temperaturas, siempre es bueno tomar en cuenta a nuestros pacientes cardiovasculares el hecho de recomendarles usar ropas holgadas, tratar de no estar expuestos en horarios donde está más elevada la temperatura. Por ejemplo, hoy en día tenemos muchos pacientes que hacen ejercicio y qué bueno, eso es súper importante, pero deben de tomar en cuenta el horario, por ejemplo, que sean horarios bien tempranitos, horarios menos de las 9, 10 de la mañana y luego en la tardecita, después de las 6 de la tarde, porque precisamente el paciente cardiovascular, no solamente porque en ocasiones tiende a usar antihipertensivos que tienen diuréticos y que por ende, expuestos a altas temperaturas, pueden deshidratarse, sino también porque el calor, contrario a que muchas personas también creen que es que sube la presión, en ocasiones tiende al contrario a el paciente hipotensarse, o sea, se vasodilatan o se relajan demasiado las arterias y el paciente al contrario lo que puede hacer es hipotensión, aunado a que no tiene una buena hidratación. Pero ojo con esto, no todo el paciente cardiovascular puede hidratarse de la misma manera. Hay pacientes que tienen el diagnóstico de falla cardíaca o corazón grande, como ustedes le conocen. Me preguntaba un estudiante de medicina, comenzaba a estudiar medicina, que él estaba oyendo eso y se le ocurría que si el líquido, el agua, aumenta el volumen sanguíneo. ¿Por qué? Porque a la larga entra. Porque la deshidratación produce problemas porque realmente el aumento del volumen es que puede ocasionar hipertensión y otras cosas. ¿Cuál es la contradicción en la que la deshidratación, la pérdida de agua puede producir qué tipo de problemas? Sí, normalmente cuando perdemos agua, obvio que nos deshidratamos. Esta deshidratación, por supuesto, lo que hace es que baja el volumen, baja la presión arterial
el paciente, como bien estaba mencionando, y sobre todo el paciente que utiliza diurético, esto se potencializa con el uso de diuréticos que ya previamente usted toma como antihipertensivo. Por supuesto, esto lo que va a traer es que el paciente, al tener datos como si fuera sudoración, el paciente con una sudoración excesiva porque está expuesto a mucho calor o que salió a caminar y quizás no llevó una hidratación adecuada, la baja presión puede incluso llevarlo a un síncope o puede llevarlo a alguna arritmia, un desbalance hidroelectrolítico, y por ende puede traer descompensación o complicaciones inmediatas cardiovasculares. Hoy en día, y como bien mencionaba, retomando el tema, los pacientes cardiovasculares, por ejemplo, con falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, no se hidratan de la misma forma porque no pueden ingerir, o renales, por ejemplo, la misma cantidad de líquidos que un paciente que no tenga patología o enfermedad. Debe de consultar con su médico qué cantidad de líquido es que debe de tomar o ingerir a la hora de que está en condiciones que debe de hidratarse. También tomar en cuenta el no minimizar síntomas. Hoy en día tendemos, y más en la época de calor, que cualquier sudoración entendemos que es solo calor que está haciendo, pero puede ser un síntoma cardiovascular. Por ejemplo, un paciente que tenga un síndrome coronario agudo, que tenga alguna patología descompensada, puede presentar simple y llanamente una sudoración o una sensación de fatiga y no ser necesariamente el calor que está haciendo. Importante no minimizar los síntomas. Usted debe de llamar a su médico, acudir a una emergencia si tiene alguna sintomatología, precisamente ahora en esta época donde es factible el que pueda descompensarse. La ingesta de alcohol masiva no debe de ser, la ingesta de altos contenidos, por ejemplo, de ingesta de sal, de alimentos muy grasosos, el comer mucho azúcar, por ejemplo, esto puede conllevar al contrario a que el paciente se descompense. Bien, doctora, esta mañana antes de usted llegar, que Carlos vio la invitada que teníamos, nos pregunta si realmente el paciente debe concentrarse en el síntoma y en el médico especialista. Yo le decía, usando algunos consejos que usted nos da, de que el médico tiene que ver el paciente en forma integral. No se puede ver un paciente individualmente, por lo mismo que se hace una rutina de laboratorio. Una rutina de laboratorio de un cardiólogo dice, pero ¿para qué está eso? Bueno, es que son tantas cosas las que pueden alterar un sistema cardiovascular que hay que hacer su rutina. Y hablábamos, por ejemplo, del colesterol, hablábamos de la diabetes, que son cosas que ahora mismo con el coronavirus ya tenemos que el neumólogo ya no es el principal receptor de pacientes con efectos colaterales de esto. Doctora, realmente el consejo más que al paciente, a esa gran cantidad de jóvenes que se dedican al estudio de la medicina y que a veces hasta caen en el error de una vez médico, del por qué deben de ver el paciente en forma integral, es decir, de verlo como una unidad de salud. Me encanta esa pregunta porque precisamente hoy en día está muy de moda lo que es el manejo multidisciplinar. Por ejemplo, donde nosotros acuden muchos pacientes y de hecho jóvenes que precisamente están teniendo algún síntoma, y debemos de ver todas las posibilidades de que ese paciente, no porque sea joven, quizás no tenga una patología cardiovascular. Hoy en día estamos teniendo pacientes de 20 y 30 años con hipertensión o de 30 y 40 con infarto. Debemos de primero escuchar por qué viene a nuestra consulta, segundo, una evaluación completa física, como lo es la anamnesis o examen físico que debemos hacer, pero también ver la esfera incluso psicológica, o sea, ver
en qué ambiente se desenvuelve, qué hábitos tiene ese paciente. Es importante saber si fuma, si está durmiendo bien. Hoy en día, vuelvo a recalcar, tenemos pacientes jóvenes con mucho estrés, que ese es uno de los factores de riesgo que viene añadiéndose desde hace unos años. Estudian, trabajan, a veces tienen familia. Veo en mis consultas en muchas ocasiones pacientes jóvenes que tienen ya niños o bebés y que no duermen adecuadamente, trabajan, no duermen porque como tienen bebés recién nacidos y no, aunque comparten mucho lo que es la paternidad, ¿verdad? Que también está muy de moda que el papá también asiste al bebé en las madrugadas y la madre, y son jóvenes que están sometidos a mucho estrés y hay que ver en conjunto todo, ambiente, el examen físico, la sintomatología del paciente, ver si está en sobrepeso, obesidad, si necesita la intervención de un nutricionista, de un endocrinólogo, de un psicólogo. Hoy en día esa es la variabilidad de manejo con nuestros pacientes y que requiere, de hecho, que podamos referirlo de forma adecuada y temprana para realizar lo que es prevención cardiovascular. Ya en pacientes más añosos por igual. O sea, hoy en día tenemos muchas pacientes, sobre todo mujeres cuidadoras. Me refiero a mujeres que tienen o los padres muy enfermos, encamados, mujeres que tienen esposos que están enfermos, o al revés también, hay hijos que tienen padres muy enfermos y que son cuidadores. Y esto es bueno tomarlo en cuenta cuando recibimos un paciente en la consulta, porque en muchas ocasiones van por palpitaciones o descompensación de la presión arterial, o en ocasiones han retrasado la evaluación cardiovascular que debieron hacer hace muchos años porque estaban al cuidado de sus padres o su esposo y han retrasado el acudir al médico y viene con sintomatología, de hecho ya de patologías avanzadas, o en ocasiones simplemente se trata, luego que hemos descartado todo, de algo que debemos de interconsultar con psicología para apoyo emocional. O sea, el manejo interdisciplinar, y qué bueno que entiendo que muchos médicos jóvenes nos están viendo. Hoy en día es muy moderno el tratar de buscar todas las esferas en nuestros pacientes para el bienestar de su salud integral, como debe de ser, Bien, tanto física como emocionalmente. doctora, regularmente conversamos con la doctora Ana Robles, que viene siempre a hablarnos de neurología, y hay un común denominador o una pregunta que cabe también a la especialidad de la cardiología, que son aquellas cosas que son fisiológicas en la edad. Fisiológicas quiere decir que son propias de la edad, que no son enfermedades, pero a veces tenemos problemas porque el que no sea normal es anormal, y si es anormal es enfermedad, y si es enfermedad es médico. ¿Cuáles son aquellos problemas, por ejemplo, que te dice, los viejos son achacosos? Bueno, son achacosos, pero es una palabra que la presión arterial normalmente se aumenta fisiológicamente después de cierta edad. ¿Qué cosa es fisiológico o normal en cifras en personas de diferentes edades? Es decir, ¿qué cosa usted tiene que ver que un 12-7, 120-70 en una persona de 30, 40 años es normal, pero quizá un 14-8 en 50 años también es normal? Háblenos de eso. Sí, eso es súper importante, pero eso me recuerda un cuento que anda por ahí de un señor que va al médico y que dice que le duele la rodilla y el médico le dice, no, es que eso es por la edad, un paciente muy añoso. Pero él dice, pero me duele una rodilla y ¿por qué la otra no me duele? O sea, eso hay que tomarlo en cuenta. Cuando un paciente acude donde nosotros, Si tiene la misma edad, no debemos, exactamente, tienen la misma edad. Entonces, no debemos, cuando evaluamos un paciente añoso, y eso es súper bueno que haya traído ese tema, nosotros entender que es propio de la edad. Porque he escuchado muchos pacientes que me han dicho, sí, que mi médico me dijo que eso era propio de mi edad y todo lo demás. Miren,
Lo normal es que el paciente esté normotenso. Normotenso es 120-80 o 130-80. Hay clasificaciones europeas y americanas de la hipertensión arterial. En los pacientes añosos, estamos hablando de más de 70 años, puede ocurrir lo que se llama aterosclerosis. Por aterosclerosis o endurecimientos de las arterias puede suceder lo que es la hipertensión, incluso sistólica aislada, que cuando tiene usted la presión, la primera, como le llama a la población, muy elevada y la otra normal. Pero esos niveles de tensión arterial hay que tratarlos. Ahora, no es que yo, un paciente añoso, voy a querer que esté por debajo de 120-80 la tensión arterial, donde sabemos que, de acuerdo a estudios científicos, en un paciente añoso, mientras más baja la presión, no es mejor, es al contrario, porque un paciente añoso, ya las arterias, o sea, la sangre no llega igual al cerebro. Y hay niveles que ustedes lo prefieren que tenga un chin arriba y no abajo. ¿Hay niveles, perdón? Hay niveles de presión arterial, por ejemplo, en algunos casos de personas que tienen... En los añosos, sí, en los pacientes que ustedes ancianos, lo prefieren en el nivel superior sí, y no en hipotensión. en los pacientes ancianos, pero no tampoco en una hipertensión, Sí. por ejemplo, mayor de 150, 90, o sea, estamos hablando en un paciente, por ejemplo, que va de 75 años y tiene 130, 80, 140, 80, ahora con una sola toma de presión arterial en mi consultorio, no, yo no voy a tomar una decisión con ese paciente, yo tengo que ponerle un mapa, que es un monitoreo de presión de 24 horas y ver si ese paciente, además de que si tiene síntomas, debo de colocarle el mapa, que es el monitoreo de 24 horas, y ver el comportamiento de su presión arterial durante las 24 horas, porque quizá en la consulta tiene 14,8, que no es que me llame tanto la atención, pero en la casa puede llegar hasta 170 o lo que le conoce la población como 17, ¿no? 17 de sistólica y quizás 80 de diastólica. Siempre hay que individualizar los pacientes. Hay pacientes que con 140 o 150, 80 ya tienen sintomatología. Hay pacientes que en la consulta te pueden dar incluso normal y cuando le colocas un mapa por sospecha, ese paciente puede que tenga niveles incluso más elevados en la casa o hay alguna situación que lo lleva a mantener. La edad y el peso elevados. también influyen ustedes. El peso, por supuesto, siempre, y se lo digo a mis pacientes, el sobrepeso, la obesidad, que de hecho aprovecho para recordar que el 70% de la población, de acuerdo a las últimas estadísticas en nuestro país, está entre sobrepeso y obesidad. Y eso lo vemos en el día a día. Y ese sobrepeso o obesidad conlleva a prediabetes, a diabetes, a hipertensión arterial, a un descontrol metabólico, me refiero a niveles de glicemia, de colesterol, y esto puede conllevar de manera temprana, como estamos viendo hoy en día, a enfermedades cardiovasculares y complicaciones por igual. Sí, doctora, yo veo, usted hablaba de los niveles de tensión arterial y uno, no sé si es que es menos frecuente la presión baja o es que se trata más fácil o es, o quizás no es tanto algo, o la presión baja es algo que no tiene tanta importancia médica o tantos riesgos para la salud como la alta. Vamos a ver, para que nos aplaque un poquito en cuanto a eso. Mira, supiera que en los últimos años no es tan infrecuente ver pacientes que acuden a la consulta por presión baja. Puede ser cuando un paciente ha tenido o incurre en hipotensión, ya sea transitorias que esté haciendo, hay pacientes que hacen lo que es síncope vasovagal, que incluso se pueden desmayar por una hipotensión. Ese paciente se le dice que, además de que tiene que hacerse estudios electrofisiológicos o pruebas para poder determinar si realmente es un síncope vasovagal, le dice que coma normal de sal, no sin sal, que se hidrate adecuadamente. Hay pacientes que se hipotensan cuando están expuestos a mucho calor o cuando están deshidratados, lo hacen de forma muy rápida. Entonces, hay pacientes que lo hacen ante alguna situación de mucho estrés o si se levantan a orinar en horas de la madrugada y de repente lo hacen muy rápido, pueden hacer una respuesta a hipotensión. Las mujeres, sobre todo, es muy frecuente encontrar que manejan 90-60 y esa es su presión.
personas como delgaditas, mujeres sobre todo, o cuando están menstruando, pueden tener una presión y es normal en ellos que manejen 90-60. Esa es su presión. En esa misma línea, doctora, la mayoría de las personas, no importa su nivel educativo, saben cuáles son las posibilidades de problemas que ocasiona una hipertensión. Una hemorragia cerebral, le sube, un infarto, pero tenemos muy poca información de cuál podría ser el destino final de un hipotenso, de una gente que tenga la presión muy bajita. ¿Qué es lo que, sobre todo, muchas mujeres que a veces hacen ese tipo de problemas y no van al médico? Sí, eso ciertamente lo que va en relación es la hipoperfusión. Hipoperfusión es que disminuye el riego sanguíneo a nuestros órganos. O sea, nuestros órganos se nutren de la sangre, ¿verdad? Entonces, si la presión con que va impulsada esa sangre baja, por supuesto, la hipoperfusión o baja de alimentación de esa sangre a nuestros órganos va a bajar. Entonces, un paciente, de hecho, lo que más se orienta es a esos pacientes que hacen, por ejemplo, síncope vasovagal o que hacen hipotensión, que los puede llevar incluso a traumas. Por ejemplo, si un paciente le baja demasiado la presión, puede caer. Y de hecho hay personas que han tenido trauma cráneoencefálico importante o han tenido algún daño o una lesión física producto de esa hipotensión. Hay personas que saben que desde adolescentes hacen ese cuadro y se les recomienda que coman, como dije, normal de sal o un poquito elevado de sal, hidratarse bien, saber el diagnóstico, orientar a quien está a su lado. Mira, creo que me voy a poner mal, ponerse en posición con los pies elevados. O sea, son personas que ya son identificadas y que se le dan las recomendaciones del lugar. Generalmente un electrofisiólogo o un cardiólogo le da las recomendaciones. Doctora, hay 4 pruebas que el cardiólogo hace en el consultorio o alrededor de que producen mucha interrogante porque no se conoce. Uno es la prueba de esfuerzo, la otra es el eco, el electro y el mapa. La prueba de esfuerzo tiene una condición que no es una competencia, es decir, que el cardiólogo no lo lleva, sino que es el mismo paciente que dice, mire, ya yo no puedo más. Realmente, ¿qué le da a usted la prueba de esfuerzo? ¿Qué busca la prueba de esfuerzo? Sí, súper interesante esa información y sobre todo a la población, saber qué bueno que trae ese tema, que una evaluación cardiovascular no es solamente una toma de presión, un examen físico, hablar y un electro. La prueba de esfuerzo, el ecocardiograma, nos puede arrojar datos y podemos diagnosticar a tiempo una enfermedad. Las enfermedades cardiovasculares son prevenibles, se pueden detectar a tiempo. La prueba de esfuerzo, como bien pregunta, ponemos al paciente en una caminadora, como si fueran las caminadoras en el gimnasio, el que tiene en la casa, y ahí nos da el dato de cómo se comporta su presión durante el esfuerzo. Podemos obtener el dato de si tiene una enfermedad coronaria, porque usted va con unos electrodos, hay un electro permanente mientras usted hace ejercicio, y si hay cambios que pueden sugerir que usted tiene una enfermedad coronaria. También cómo está su capacidad física, si está muy pobre. Hay personas que alcanzan la frecuencia cardíaca máxima de acuerdo a su edad en 3 minutos. Aunque logre la prueba de esfuerzo y no tuvo cambio, está normal, pero sin embargo me dice que ese paciente está pobre de ejercicio. Y hay otros casi atletas que hacen todo el tiempo requerido. El ecocardiograma es como una sonografía del corazón. Muchas personas, y qué bueno que se menciona, porque hoy en día estamos viendo muchos jóvenes o muerte súbita, ¿verdad? Y se habla mucho de situaciones o teoría hasta conspirativa, como dicen, pero lo correcto es que desde adolescentes debemos saber cómo está el estado cardiovascular de nuestros niños, de nuestros adolescentes. ¿Por qué? Existen las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas, cuando usted nace con un problema cardíaco y que no se detectó, tanto físico, anatómico, como eléctrico. Entonces, por el ecocardiograma, que es una sonografía de corazón, se puede detectar si usted nació
con una anomalía congénita que en el futuro, joven, puede tener de hecho hasta una muerte súbita o un evento, Bien. como es el caso de la miocardiopatía hipertrófica, que puede causar una muerte súbita. Bien. El mapa es para el control o monitoreo de la presión arterial para diagnóstico y para saber cómo está mi paciente, si está controlado con los fármacos, por Doctora, el corazón tiene dos sistemas. Uno es el de plomería y el otro de electricidad. Realmente, el electrocardiograma es de electricidad. Sí. El eco es sonido. Sí, es Doppler y es sonido, pero también visualización de la anatomía. O sea, existen unas vistas donde podemos evaluar la anatomía cardíaca, vemos los flujos, vemos si hay un soplo, si hay una anomalía congénita de una pared, si hay un orificio que no debe ser, ¿verdad? A edades ya adultas. Eso es como una sonografía del corazón. Una sonografía del corazón. ¿Y así qué es que el le mapa, explico. entonces? El mapa es para el control y diagnóstico de nuestra presión arterial. Control me refiero que si usted es hipertenso, lo pongo en antihipertensivo y yo meses después quiero saber, o en un tiempo X, quiero saber si usted está controlado. También con el mapa me ayuda a ver esa presión, usted medicado, o para un nuevo diagnóstico, sospecho que es hipertenso, le mando a colocar un mapa. Existe el AMPA. El AMPA es cuando usted se monitoriza o automonitoriza en la casa, que yo le digo, bueno, tómese la presión diario por 5 días y me trae el registro en ciertas horas para yo tomar alguna conducta con usted. Doctora, hipertensión e hipotensión. Hay personas que toman sus medidas así, sin consultar mucho a un médico y a veces por recomendaciones. El hipertenso o la persona que quiere prevenir la hipertensión se toma una aspirinita de niño. Y el hipotenso dice, a mí se me quita con un trago. Entonces, ¿qué usted le diría a esas personas que tratan de prevenir o de solucionar por sí mismo algo que debería tratarse de otra manera? Lastimosamente, hoy en día sí lo vemos en la consulta. Bueno, incluso cuando uno le pregunta, ¿usted toma algún antihipertensivo o medicamento para la presión? Bueno, yo tomo aspirina. La aspirina no es un antihipertensivo, es un antiagregante plaquetario que es para la sangre, para que esté más licuadita o con menos agregación de plaquetas, pero no sirve para la presión. Ahora, si usted está teniendo un dolor de pecho que sospecha que se está tratando un infarto y tiene una aspirina, se la toma, pero va a la emergencia. Para presión alta o para prevenir hipertensión no es la aspirina. Y de hecho, hoy en día tiene sus indicaciones claras de cuándo usarla. Sí, doctora, también comenzamos hablando del calor y sus consecuencias en la salud del corazón. Cosas frecuentes que uno hace y que uno quisiera saber si le puede traer ese tipo de problemas, como por ejemplo pasar de un ambiente climatizado al calor que nos encontramos en la calle también, o lo más frecuente de uno montarse en un carro que ha estado parqueado al sol. Esas son cosas que debemos tratarlas de una manera con alguna precaución para evitar los daños al corazón. Bueno, ciertamente siempre debemos de tener cuidado cuando hacemos cambio de climatización, pero aquí como que los extremos no son tan avasallantes para tomar una medida en específica, pero sí siempre tener cuidado, tener ropa fresca, andar bien hidratado, usar gorras o sombreros o lo que usted guste si va a exponerse al sol, usar su bloqueador solar, porque hablamos de lo cardiovascular, pero está también, hay personas que tienen tendencia a cáncer de piel y la exposición o sobreexposición, también es bueno aprovechar y mencionar que deben de usar bloqueadores solares y, por supuesto, cualquier síntoma avisar a su médico. Siempre debemos tener precaución, no minimizar, no automedicarnos, no autodiagnosticarnos. Eso es lo que debemos de hacer como población. Yo no me meto en la edad de las mujeres, tampoco en la de las cardiólogas, pero sé que hay cosas que no se leen, sino que se aprenden en la práctica. Tantos años viendo 8, 10 pacientes todos los días, producen una experiencia propia. Yo recuerdo cuando asistíamos a la universidad
que en los años 60 nos dijo un profesor que la edad promedio de vida de un dominicano varón era de aproximadamente unos 54, 58 años en esa época. Hoy tenemos 80, etcétera. La pregunta es la siguiente: existiendo tantos factores que incrementarían los riesgos, alimentación diferente, una vida distinta, más estrés, más problemas, ¿a qué usted cree que se debe que se esté viviendo más? A que existe el bypass y que existe el stent, porque hay gente que sin eso también viven. Buenísimo, y nuestro país no se queda atrás en vanguardismo. A esa literatura es mundial. Así es, pero hoy en día nuestro promedio de vida anda por los 70 y algo de años, 75 si mal no recuerdo, y ciertamente es por el modernismo de nuestra medicina. En cardiología, y nuestros centros están cubiertos en ese sentido de lo que es el intervencionismo, estudios o aparatos que pueden diagnosticar a tiempo, como bien mencionaba anteriormente, las enfermedades cardiovasculares. Existe el manejo multidisciplinar. Hoy en día existen las guías, por supuesto que nosotros como profesionales debemos estar al día con las guías y protocolos. Existen medicamentos que por suerte han venido a aumentar la sobrevida de patologías que antes, como la falla cardíaca o la insuficiencia, quizás no tenían una sobrevida más larga, o la cardiopatía isquémica, como bien usted menciona. Sí tenemos una medicina muy avanzada. Aquí en República Dominicana, cardiología, yo diría que no tiene nada que envidiar a otros países, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo. Sí, doctora, pero todo el mundo no va 2 veces al año al cardiólogo. No, eso es bueno. Y la gente abusa de la sal, del cigarro, del ron, del ejercicio, del alcohol, de muchísimas cosas. Y duran muchísimo, sí, sin haber nunca ido al médico. Bueno recalcar eso. O sea, hay muchos pacientes que andan por ahí que no se han diagnosticado. Exacto. Eso lo sabemos. Hay pacientes que están subdiagnosticados también, que están como que a medias. Pacientes que por poca educación, en el sentido de que no saben que realmente tenían que acudir al médico 2 veces al año al menos. O sea, yo le digo a mis pacientes, mire, usted tiene, el tratar de habituarse a que si usted es hipertenso o tiene una enfermedad cardiovascular, debe asistir al menos 3 o 2 veces en el año, y cada año se le hacen sus estudios y cada 6 meses saber cómo anda su colesterol, azúcar, sus riñones, si su presión está controlada o si su patología cardiovascular está controlada. Hay muchos factores que pueden descompensar al paciente, que si suben de peso, que si bajan, a veces la presión hay que modificarla, los antihipertensivos, y lo correcto es que acuda a una evaluación. De hecho, hablo más allá, de manera temprana. Si usted tiene 20 años, este es el momento de acudir al médico. Si es un adolescente, llevarlo a un cardiólogo pediatra que existen en nuestro país. Pero sin ir al médico, doctora, lo que usted dice en el consultorio, no hay nada prohibido, los excesos son los problemas. Claro. Bien, pero una persona que no tenga excesos, por ejemplo, o que elimine el cigarrillo, el alcohol, bajo de sal, un peso de acuerdo a su biotipo, es decir, esa persona necesariamente vive más. No necesariamente, recordemos que existe la genética. O sea, si nuestros padres tienen antecedentes, claro que sí. Si nuestros padres han tenido muerte súbita, infarto, hipercolesterolemia, diabetes, eso no lo exenta. Por ejemplo, muchos pacientes que hacen ejercicio, llevan una vida sana, entienden que ellos no tienen por qué hacerse evaluación, y es al contrario. O sea, usted debe de conocer primero su historia familiar, ver si hay algún antecedente de muerte súbita, infarto, hipercolesterolemia, diabetes, aún y usted haga ejercicio. Ahora, lo que usted haciendo ejercicio, llevando una vida sana, retrasa la aparición o se complica menos. Y la muerte súbita es el desconocimiento de una enfermedad que uno no sabe que tiene,
o realmente existe esa nomenclatura, una muerte, su gente que se muere de Sí, golpe. recordemos futbolistas que han caído jóvenes en el campo de fútbol. Existe la muerte súbita por alguna cardiopatía congénita, ya sea anatómica o Pero eléctrica. existe. Antes de los 35 años se asume que puede ser por una cardiopatía congénita, eléctrica o anatómica. Después de los 35 años, causas de muerte súbita que pueden ocurrir y la vemos en nuestros medios de comunicación, por supuesto, una hipercolesterolemia que no se detectó, se le taparon las arterias, el paciente, bueno, yo tengo un paciente, por ejemplo, de 41 años con un dolor de pecho, el paciente es solo hipertenso y sin embargo tiene las arterias totalmente tapadas de colesterol, un paciente de 41 años, tengo de 37 años también. O sea, son pacientes que fallecen y se asumen muchísimas teorías, hasta conspirativas, de por qué se falleció, por ejemplo, un paciente así, pero sin embargo no se hace el screening cardiovascular temprano como debe ser. Las cardiopatías pueden ser detectadas a tiempo, pueden prevenirse también. Y el paciente debe, o la población debe hacerse su evaluación de forma temprana. Bien, para tener un buen mensaje final, una persona te dice, bueno, ¿estoy vivo o estoy muerto? Si está muerto ya no hay problema. Si está vivo yo lo que quiero... Seguro, si está muerto, ya no tiene nada que hacer. Pero si está vivo no quiero ser una persona con una buena calidad de vida mientras esté vivo. Eso se puede lograr con la aspirinita, con el estrés, con esas cositas Se puede lograr. Se puede lograr una buena calidad de vida. Doctor, se puede lograr, o sea, tener una buena alimentación, hacer ejercicio, mantener un peso adecuado, no fumar en ninguna de sus formas, por supuesto, mantener los niveles de colesterol normal, saber sus números de colesterol, saber su tensión arterial, hacerse evaluaciones periódicamente con sus médicos. Eso puede ser un alto índice de buena salud cardiometabólica. Ahora bien, está también la mental, el estrés, bajarle como que un poco al estrés. Si usted no puede controlar el estrés o la ira, que sí se ha visto relacionado a enfermedad cardiovascular, acudir a un psicólogo que pueda facilitarle herramientas para manejar el estrés, porque por supuesto usted no va a dejar, si tiene estrés en el trabajo, no va a dejar el trabajo. Entonces lo correcto es que busque herramientas. Y cuando habla de estrés, ustedes tienen que ser un psiquiatra. Bueno, existe de hecho la psicocardiología, que eso es una... ¿Existe? Bueno, sí. De hecho, en Argentina es que se menciona, está como que en pañales está su especialidad, pero sin embargo tenemos que utilizarla porque muchos de los pacientes que van a nuestras consultas, el simple hecho de preguntar cómo está su entorno, cómo está durmiendo, cómo está su área de labor, en muchas ocasiones el detonante de todos los síntomas o patologías que puede tener, desde arritmia, infarto, claro, porque viene ya con algunos datos de hipercolesterolemia, pero sin embargo el estrés se ha sumado, más el mal estilo de vida, no hace ejercicio. Y se somatiza el estrés. Se complica. No, es decir, no es que se somatiza. Es decir, una persona con estrés te puede hacer un cambio en el electro. No, en el electro no. Aunque puede hacer arritmia, por supuesto. Sí. Un paciente puede hacer taquicardia y puede ser un ataque de pánico, ansiedad, por supuesto. Sí. Pero siempre debemos descartar lo orgánico, no asumir que se trata de algo psicológico. De un cordón usted da un infarto. Claro que sí. Claro que sí, puede detonar. No. Pero eso viene porque ya usted tiene una enfermedad previa, no es que... Y puede hacer incluso una trombosis de la arteria y todo lo demás, pero se supone que usted tiene otro factor de riesgo y el detonante es el cordón, como usted le llama, o la ira en que ha incurrido. Pero, queríamos saber precisamente qué es lo que pasa en el cuerpo de una persona que recibe así, no necesariamente una cuerda, porque de niños recordamos
un señor que se murió tan pronto se enteró de que se sacó un palé. Sí. Entonces, cuando existen esas emociones fuertes, entonces, ¿qué es lo que pasa en el organismo? Y si necesariamente tiene que haber quizás alguna condición desconocida que pueda... Claro. ¿Qué es lo que le pasa a la gente cuando le pasan esas emociones fuertes? El otro día salió en la noticia una persona que se sacó en un casino un dinero y ahí mismo se quedó. Se murió. O sea, de la emoción. 4 o sea, millones. Aumenta la frecuencia cardíaca, el consumo de oxígeno, y si usted tiene una arteria que estaba como que medio tapada o tapada y casi al borde, por supuesto es el detonante para que al aumentar la frecuencia cardíaca o aumenta la presión arterial, esto puede conllevar a un evento cardiovascular. Hay pacientes que han hecho accidentes cerebrovascular, que hacen infarto, una arritmia, por ejemplo. Entonces, sí, lo emocional ante un atraco, hay personas que con un atraco, una mala noticia, pueden tener un impacto tan importante de algo que previamente ya usted tenía y que se acelera al momento de recibir esa emoción, doctora, ya sea negativa o positiva. Doctora, yo a veces le hago señalamiento a médicos amigos que hacen medicina clínica, no intervencionista, de que pierden mucho tiempo y se meten a intervencionistas, pues les puede ir mejor. Realmente, ¿cuál es el umbral cuando Lomba te hace un cateterismo? ¿Cuál es el umbral de que necesite el stent o no? Es decir, ¿qué es lo que le dice el grosor, el hueso, de que puede seguir como está o ya necesita el stent? Sí, normalmente el cateterismo, para la población que nos entiende, es un catéter que entra normalmente ya más moderno por la vía radial, acá en el brazo, y que en la muñeca, básicamente, y que va a nuestro corazón, se inyecta contraste y se ve si hay una arteria tapada. Normalmente ya mayor de un 50, un 60% que vean de oclusión interna. Hay un porcentaje. Un porcentaje, ellos miden, ellos hacen una medición y de hecho existe también una camarita que es el IBUS que introducen además del catéter para ver si realmente ese es el porcentaje o el grosor de la arteria que tiene ocluida, para entonces decidir colocar un stent. Por ejemplo, un 30% normalmente no lleva un stent, pero eso depende de la clínica y la individualización Doctora, de los pacientes, y eso es un manejo hemodinámico. ¿Se puede establecer que en el proceso de cateterismo para diagnosticar se instale inmediatamente, cuando vea el problema, inmediatamente poner el stent sin tener que ir a un segundo procedimiento? Sí, por supuesto. ¿Se puede? Claro, eso. Si hay un paciente que está teniendo un síndrome coronario agudo, lo correcto es abrir la arteria en el menor tiempo posible. Pero también de forma electiva, por ejemplo, le hice una prueba de esfuerzo a mi paciente, salió positiva, hizo dolor de pecho, cambios en el electro, lo mando a cateterismo. Es un paciente que va a cateterismo y ese día hay que resolver la arteria que está ocluida de acuerdo a lo que encuentre el médico hemodinamista. Doctora, la hemos bombardeado mucho, porque son muchas preguntas. Para eso estamos. El problema del coronavirus produjo muchos problemas de tipo de coagulación. La pregunta es, cuando se forma un coágulo, ¿dónde se forma generalmente y dónde hace daño? ¿Si en las coronarias o en el cerebro? ¿Qué es lo que produce el lugar? Es decir, ese coágulo en el torrente sanguíneo, ¿a dónde puede ir a parar? Con lo del virus, volviendo a años atrás, lo que se vio muy frecuente fue que era más un tromboembolismo pulmonar, o sea, o trombosis venosa, se veía en las venas, en las piernas o a nivel pulmonar y que puede incurrir en un infarto pulmonar. Cuando hay una trombosis que se ve en las coronarias, ya sea por un rompimiento de una placa o por algún problema de coagulación del paciente, hizo una embolia y se establece allí un coágulo, por supuesto que puede producirse un infarto. Si es a nivel cerebrovascular, que también lo vemos, puede producirse un infarto en el área donde irriga esa arteria específicamente, tanto en el corazón como en el cerebro. Esa arteria que está irrigando en un área, en la parte anterior, o si es en el cerebro, depende de la arteria, va a ocurrir lo que se llama un infarto, que es cuando ya no hay un oxígeno adecuado en esa área
que estaba irrigando esa arteria previamente con oxigenado. Bien, doctora, una persona que tenga una probabilidad de vida de 80 años, que es el promedio que estamos más o menos ahora, después de los 40, sano, ¿cada qué tiempo debe hacerse un chequeo rutinario, sin síntomas? Si no tiene síntomas y no tiene ninguna patología, cada año. Cada año es distinto. Cada año usted debe saber su presión, su colesterol, su glicemia, cómo está su peso. Y si tiene alguna patología, aunque esté asintomático, si usted sufre de la presión, aunque no tenga síntomas, usted debe de acudir a su médico al menos 3 veces al año o a veces 2 veces al año. Con eso podemos tratar de controlar todos los factores que se puedan añadir. Bien, doctora, ¿cuántos cardiólogos usted estima que hay acreditados en República Dominicana? ¿Tienen condición de cardiólogo? Tenemos más de 700 ¿Cuánto? actualmente. La cifra exacta no la tengo, pero más de más o 700. Más de 700, pero la situación de República Dominicana es que muchos estamos establecidos entre aquí y Santiago mayormente, y algunas zonas Doctora, de los cercanas. 10 millones de habitantes, ¿cuánto usted entiende que pueden padecer problemas cardiovasculares? Es que ella fue presidente del colegio. Sí, de la Sociedad De la Dominicana de asociación. Cardiología. Bueno, de las últimas estadísticas, de acuerdo a patología forense, un 37% de la población muere por enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares no es nada más el infarto, está el accidente cerebrovascular, la hipertensión, la falla cardíaca, las arritmias y las cardiopatías congénitas o valvulopatías, por Bien. supuesto. Entonces, un 37% De de la la población, sí. de acuerdo a patología forense, fallece por enfermedad cardiovascular, y recordemos que un 32% es hipertensa de la población, y yo entiendo que debe ser más porque estamos Bien. subdiagnosticados. ¿De qué se mueren los dominicanos? Bueno, de infarto, de accidente cerebrovascular, son de las más frecuentes, hipertensión no tratada adecuadamente y que termina en diálisis con falla renal, con falla cardíaca. O sea, eso es de lo más frecuente que nosotros vemos. Y el infarto, recordemos que puede ser por colesterol elevado, puede ser porque usted fumaba o de forma hereditaria también. añadida. Doctora, vamos a darle las gracias y a comprometerla que cada rato venga, porque aún así quedan muchas cosas. Gracias, Gracias. doctora Claudia Almonte. Gracias.